A los mexicanos no se nos tiene contentos nunca con nada. En estos últimos días se ha ido poniendo cada vez más de relieve el hecho de que algunos partidos políticos están poniendo o utilizando como candidatos a gente famosa. O sea, están postulando a famosos, ya sean cantantes, actores o actrices, luchadores, cualquier persona famosa la están postulando para cargos públicos. La gente está un poco así como que no saben si entre reírse, enojarse, indignarse o qué cosa, ¿no? Porque dice, a ver, ¿qué sabe esta señora o este señor que es cantante o que es hasta cómico? ¿Qué sabe de política? Dice, entonces, ¿por qué lo postulan para un cargo público? Y es que hay varias maneras de ver esto. Normalmente la gente está harta del político, o sea, del que vemos como una persona que esa es su ocupación, ser político. Lo ves como un ratero, ¿no? Aquí en México ya estamos acostumbrados a pensar eso, que alguien que es político, en automático lo consideramos un ratero, o una persona deshonesta, una persona que va a robar, una persona que es corrupta. Así tenemos esa idea de que la corrupción y la política son lo mismo. Y bueno, una alternativa es esto, poner a una persona famosa que tiene una imagen con la gente, una imagen se supondría que positiva, y de esta manera pues que venga a hacer el trabajo que normalmente haría un político. Pero nada nos gusta. Sí, ¿no? Porque ahí es donde dices, entonces la política, pues ¿dónde queda? O sea, se supone que la política la debe hacer alguien que sepa de política. Y una persona famosa o un actor o un cantante o un luchador pues que se dedique a sus cosas. O sea, zapatero a tus zapatos. Pero si te das cuenta volvemos a lo mismo. Entonces queremos un político que sea dedicado a eso, a la política, para saber que está haciendo algo por conocimiento, o sea, que sabe lo que está haciendo. Pues qué mal, ¿no? Qué mal que el mexicano esté tan mal educado en ese sentido. Algo que he dicho y que digo, suelo decir con bastante frecuencia, es el hecho de que en otros países, y sobre todo hablando de países más desarrollados, en todos los sentidos, no solo económico, sino también como que un poco más leíditos, más puliditos en cuanto a cultura, la manera de ver a los políticos es diferente. No necesariamente consideras que un político es igual a corrupto. Cuando tú dices esa persona es corrupta, es porque le sabes algo, no nomás porque es político. Solo por el hecho de estar en la política ya es corrupto. Ahora imagínate, cualquier persona puede en algún momento de su vida estar involucrado en la política e incluso aspirar a un cargo público. Imagínate que tú, o tu papá, o tu hijo, tu hermano, una persona amada por ti, incursiona en la política. Ya por eso es un corrupto y un ratero y un asesino. Yo creo que no. A mí me parece que no. Los mexicanos tenemos que limpiarnos de esos pensamientos. La gente más tonta que tú escuches hablar siempre va a decir ese tipo de cosas. Los políticos rateros, los políticos nos roban, los políticos esto y lo otro. Yo no digo que no sea cierto, pero la gente ya dice esas cosas en automático. Las dice sin conocimiento, las dice solamente porque está acostumbrada a creer tal cosa, a creer que un político es un enemigo de la nación, un enemigo del pueblo, alguien que gana mucho dinero y que te está robando. O sea, te digo, yo no defiendo lo contrario, pero debemos limpiarnos, debemos pensar hasta qué punto está justificado lo que decimos, o lo que pensamos, o lo que aseguramos. Porque si vamos a seguir con esos pensamientos, imagínate entonces ¿para qué votamos? ¿Para qué votamos si todos los políticos son corruptos? De el partido que sea, ya por el solo hecho de ser políticos ya son corruptos.
dicen algunas personas que el sistema es lo que corrompe. O sea, cualquier persona que incursione en la política ya es corrupto. Si es eso, te repito, entonces ¿para qué votamos? ¿Por qué tenemos un político favorito? ¿O por qué tenemos un partido por el que tenemos intención de votar? ¿Para qué si todos los políticos son corruptos? Entonces no tiene sentido nada de eso. ¿Te imaginas el mundo sin política? Piénsalo bien, sin política. O sea, un mundo sin políticos en realidad sería un mundo caótico. Habría que revisar la historia y también como creemos que fue la prehistoria, y es la política precisamente la que nos da así ese estatus de personas civilizadas. Tener un gobierno, tener una jerarquía, tener una organización, eso es la política. Que no nos gusta, que no la entendemos y que tenemos muchos malos ejemplos de lo que es un político, eso es otra cosa, pero no quiere decir que toda la política deba ser desechada. Viviríamos en un mundo totalmente anárquico, cualquier persona mataría a cualquiera afuera ahí en la calle y nadie le diría nada si no hubiera política. Y mira, he oído gente que dice, pues es que así es, cualquiera sale a la calle y lo matan. Espérate, o sea, la verdad es que no es así, no es lo mismo ahora que hay mucha delincuencia, pero tenemos autoridades, tenemos policía, el gobierno tiene el ejército que pone a cumplir ciertas funciones en ciertas circunstancias. O sea, hay una organización, eso es la política. Eso es lo que diferencia a un pueblo civilizado y a uno incivilizado, la organización. Eso es la política. Entonces, eso de que tengamos satanizada totalmente a la política, creo que es un gran error del mexicano. El mexicano más tonto, más ignorante, habla pestes de la política. Y dice y repite frases hechas y frases que ya estamos acostumbrados, ya no sabemos de memoria, y nomás las dicen como si fueran de su autoría, ¿verdad? O sea, repetir lo mismo que toda la gente dice. El político es ratero, el PRI robaba más, el presidente va a vender al país, o sea, ese tipo de cosas que yo no digo que no sean ciertas o que no haya casos en los que sucede o ha sucedido así, pero si queremos que este país de verdad cambie, hay que cambiar también nosotros nuestra manera de pensar. Yo creo que a estas alturas ya nos debe haber quedado claro que aún el partido que se supone que es el más limpio y el que va a salvar a México, también está lleno de ese tipo de ratas que nos han hecho creer que toda la política está podrida. Entonces ya viene siendo hora de creer que en la política todo es malo, o que hay buenos y malos, que hay blanco y negro. En realidad hay grises, hay una enorme cantidad de grises, toda una escala de grises entre el negro y el blanco. He oído que algunas personas dicen que para ser político hay que ser muy buen mentiroso, porque todo en la política es mentira. Probablemente sea cierto, o haya mucho de cierto, pero la política es uno de esos males necesarios, si es que lo queremos ver como un mal. Pienso que puede ser tanto bueno como malo, o sea, la política puede ser buena o mala según como lo lleve cada persona, cada actor. Bueno, y no me refiero a actores como los que mencionábamos al principio, ¿verdad? Actores de telenovela o actores de películas o cantantes o luchadores. No, o sea, un actor, alguien que tiene un papel en la política. Cada persona sabe cómo lleva esa política y ciertamente debe ser difícil meterte a un charco de lodo y no ensuciarte, pero es algo que está ahí y tenemos que aprender a utilizarlo de la mejor manera. Entonces, bueno, pues hay que ir pensando qué es lo que queremos. Políticos profesionales, por decirlo así, o sea, gente que se dedica a la política, que sabe de política, o queremos que nos pongan ahí a cualquier persona famosa para que tenga ahí un puesto público. ¿Qué prefieres tú? Yo preferiría al primero, porque los famosos, aunque tengan una buena imagen ante nosotros, créeme que después de unos 2-3 años que ya lleven gobernando, si es que es una posición de gobierno la que van a tomar, van a quedar manchados, ¿eh? También van a salir con sospechas de corrupción o incluso
más que sospechas, hay pruebas de que también le entraron a la corrupción, porque esto es así, te digo, no existe el blanco y el negro. Y el sistema ciertamente tiene muchos hoyos, muchos agujeros, muchas lagunas y muchas malas prácticas. Ahora que no están peleadas las cosas, ¿verdad? Puede ser que en una de esas nos sorprende un futbolista o una modelo y nos resulta muy buen gobernante o muy buena gobernante, muy honesto, honesta, quién sabe, ¿verdad? Como sea, esto no es nuevo ni aquí en México ni en otros países. Eso de poner famosos como candidatos es una práctica muy vieja, pero como que en estos últimos días en México casi parece un chiste, porque lo han hecho de cierta manera que es bastante escandalosa. Así que ahí la dejamos en este momento. Yo soy Artemio Guevara, te saludo desde Ciudad de México.